siempre es un placer y un honor estar aquí en el patio central del Club de Periodistas con el pueblo de México, este pueblo de México que siempre está con nosotros. Realmente es un placer. Y también es un placer tener aquí a un ingeniero petrolero a mi derecha que acaba de llegar, ingeniero Rafael Celis. Porque lo que estamos luchando ahorita no es solamente la cuestión petrolera, es la misma sobrevivencia de México dentro de esta crisis tremenda que se está soltando en estos momentos en los Estados Unidos. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Algo con lo que no se especula, algo real que tenemos es el petróleo de México. Es de México y hay que defender el petróleo de México. En estos momentos, más que nunca, claro, en lo que se está viendo, que están actuando y se ha actuado mal, ¿qué pasa? Defender nuestros recursos naturales. Esto no es volátil, esto no es un .com, esto es un recurso natural no renovable que debemos defender y saber manejar. Así es que, por favor, pues estos temas siempre son polémicos, pero es importante que nuestra gente entienda la dinámica y el monto de lo que se aproxima. Muchos de nosotros pensamos que ahora sí inició lo que hemos llamado la crisis más grande de todos los tiempos, está iniciando en estos momentos. Entonces tenemos que tener cuidado porque los temas son delicados, necesitamos poner atención a la parte económica financiera que siempre ha sido nuestra debilidad, porque por ahí nos han golpeado enormemente. Hasta la fecha no sabemos qué fue el Coacol, quién lo rescató, etc. Pero bueno, también quiero agradecer a mis alumnos que se preciaron de venir con nosotros el día de hoy, alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración, porque hoy nos toca clase y aquí venimos a dar clase con ustedes. Y también le comentaba a Celeste antes de entrar al programa, hablábamos por teléfono y le decía, mira, me acaba de llegar un correo de mi maestra del doctorado en Nueva York, la doctora Susan de Bruno, ya muy anciana, muy viejita, pero sin embargo nos contestó y nos dijo, ojalá les vaya bien, porque lo que necesitamos es el conocimiento y que la gente entienda, ella conoce bien México, que la gente entienda en México que este no es un problema local de los Estados Unidos, es un problema global, el que se está viniendo. La doctora Susan de Bruno fue asesora de Mitterrand, el presidente Mitterrand en Francia, y es actualmente la impulsora de un movimiento estudiantil de las facultades que tiene que ver con los problemas de los números, con las finanzas, que se llama ATAC. Más adelante platicaremos de ello. Pero yo quisiera iniciar mi plática con ustedes en esta temática, en la parte histórica de la que estaba hablando mi buen amigo Alberto Villazán. El punto medular para entender este proceso es que en 1921 Estados Unidos entra en una época de alegría total, eran los felices años 20. 1921. 8 años después, la gran crisis, la gran depresión inicia precisamente en octubre de 1929. Octubre son los meses más peligrosos para los mercados financieros y estamos a unos pasos de entrar en octubre. Entonces, 8 años en crisis. Bien, ¿cuánto tiempo tiene Bush en la presidencia? 8 años. Al iniciar el 2000, se había desregulado todo el sector financiero, se echó abajo todas las regulaciones que se le habían puesto al sector financiero y aquí estamos viendo que la historia es circular, es recurrente, son 8 años de nuevo y ya estamos otra vez en la gran crisis a
a pasos agigantados nos vamos a la gran crisis. Creemos, inclusive, nos atrevemos a decirles a ustedes que el lunes va a ser uno de los días más críticos y más peligrosos del mundo, este lunes. Entonces, cuidado, hay que monitorear bien y entender bien estos procesos. Bien, cuando quiebra la bolsa, la gran bolsa de 1929, había un presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, que dijo: los mercados deben resolver los problemas. El Estado se debe retirar de esto y son los mercados, los banqueros los que tienen que sentarse a discutir y resolver estos problemas financieros. La historia es muy cruel, demasiado cruel. Este presidente, Herbert Hoover, terminó siendo solamente marca de lavadora. Lavadora pública. Esto da paso a una etapa en los Estados Unidos en donde entra un presidente muy querido en los mismos Estados Unidos, poco entendido en México, pero entró al poder el presidente Franklin Delano Roosevelt, un líder estudiantil, auténtico líder estudiantil de la Universidad de Harvard, abogado de profesión, que tenía un periódico que se llamaba El Rojo, ya por eso les digo todo, pero era de clases pudientes, de clases ricas en los Estados Unidos. Él no quería robar, jamás robó, se dedicó a tratar de sanear el sistema norteamericano. Cuando él llega al poder en 1933, lo primero que hace, la primera acción que hace, es controlar a los banqueros. Dijo: el problema central son los banqueros y por lo tanto nos vamos sobre ellos para tratar de regularlos. Fue una ley muy conocida por aquellos que nos dedicamos a las áreas financieras, una ley bancaria 1933, conocida como Glass-Steagall por los nombres de los dos senadores que crearon esta ley. Esta ley separaba la banca de inversión de la banca comercial, o lo que nosotros llamamos las casas de bolsa y los bancos. Digo, están separados porque ahí está el punto débil de todo esto. Es una relación que hay entre los especuladores y los banqueros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos al banco, depositamos el dinero, nos dan una tasa de interés del 5 o del 6% anual, pero esa tasa de interés ellos inmediatamente al otro día ya la recuperaron. Es decir, ponen ese dinero en los mercados especulativos y ese dinero fácilmente para ellos significa lo que llamamos técnicamente apalancamiento. Se apalancan con el dinero del público. Y ese dinero en 1929 salía de los bancos directamente a las casas de bolsa. Entonces, por lo tanto, ese era el punto medular. Esa ley se hizo al estilo PRI mexicano, se pasó a medianoche, no había nadie de los diputados y los senadores, y al otro día ya estaba vigente. Así es como se hacen las cosas cuando se tiene poder ejecutivo y no cuando se va y se dice en los Estados Unidos: no va a golpear esto, es una pequeña gripita. Pues sí, es una gripa que va a ser realmente pulmonía en este país. Pero bien, siguiendo con la historia, siguió este proceso de Roosevelt y obviamente, imagínense ustedes, los grandes medios en Estados Unidos y a nivel internacional consideraron al presidente Roosevelt como el gran estadista del siglo XX. Por algo bueno, porque rescató precisamente de sus palabras, las tengo siempre bien grabadas, decía: prefiero rescatar, decía el presidente Roosevelt, prefiero rescatar a los que producen alimentos que a los que producen miseria, o sea, los banqueros. Y aquí en México es lo llegó a tal grado su influencia que por eso en 1938 nosotros tuvimos la posibilidad real de nacionalizar el petróleo. Y cuando le preguntaron a Roosevelt qué va a hacer Estados Unidos porque nos están golpeando los intereses los mexicanos, y la respuesta de Roosevelt fue muy clara y muy contundente: llegó el tiempo en que los intereses de la nación están por encima de los intereses de las corporaciones. Fíjense nomás qué palabras. Esa historia es importante para nosotros porque se creó en Estados Unidos lo que se llama en español la Comisión Nacional Bancaria de los Estados Unidos, que se conoce por las letras en inglés
Securities and Exchange Commission, y puso al primer director de la Comisión Nacional Bancaria de los Estados Unidos, puso a Joseph Kennedy, el padre de John F. Kennedy, fue el primer director de la Comisión Nacional Bancaria de Bancos. Y le dijo: Roosevelt, quiero que me persigas al más peligroso de los senadores de los Estados Unidos, aquel que está haciendo negocios con los nazis, aquel que les está pasando toda la información a los nazis. Y se llamaba Prescott Bush, el abuelo del actual presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, ese punto es importante para que vean el conflicto que hay entre las familias Bush y la familia Roosevelt y las familias Kennedy. ¿Por qué? Porque al llegar al poder, el actual presidente Bush lo primero que hace es acabar con todo el estado benefactor de Roosevelt en los Estados Unidos, perseguir a la familia Kennedy. Se sospecha, se dice mucho, en el internet solamente hay que teclearle por ahí, y se va a ver que el presidente Bush estuvo en el atentado que le costó la muerte a John F. Kennedy, que iba volando para la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, esto no son teorías de la conspiración, son realmente hechos que solamente el internet, que es verdaderamente el arma más revolucionaria que tenemos en estos tiempos, nos permite darle seguimiento a estos procesos. Alberto Villasán hablaba también de los Illuminati, de los banqueros, como una cosa verdaderamente cierta, aunque la gente dice: no, pues es que eso no lo entiendo. La economía, señores, hay que hacer la economía popular. Yo por eso agradezco a Celeste que nos brinde estos espacios, porque esto es economía popular. Entonces, en el punto de quiebre, cuando muere Roosevelt en 1945, y pues yo soy un seguidor de Roosevelt, siempre escribo a favor de él porque cambió verdaderamente al gobierno de los Estados Unidos. Pero al morir él, inmediatamente entra la reacción, empiezan los grupos más tenebrosos de los Estados Unidos a tratar de compensar esa inclinación hacia la Constitución de los Estados Unidos, porque Roosevelt era abogado defensor de la Constitución. Por eso Kennedy muere asesinado también por defender la Constitución, porque Kennedy decía: el único encargado de emitir dinero en los Estados Unidos es precisamente la tesorería, no el Banco de la Reserva Federal. Y por eso eliminan a Kennedy, por el problema monetario económico, no por lo que se dice en los medios, sino porque es el punto medular, el punto económico, financiero, y que Kennedy lo que quería era retomar el control de los Estados Unidos de la economía. Entonces, vean ustedes cómo el actual grupo del poder, sobre todo mencionaba Alberto Villasán un dato que es para entender estos procesos modernos. 1971, Estados Unidos declara la inconvertibilidad del dólar en oro. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que tenían dólares, pues no hay manera de exigirle a los Estados Unidos que si yo tengo estos dólares me regreses algo, porque Estados Unidos dice: es inconvertible. En otras palabras, se roba el oro del mundo. Es un robo, el robo más grande de todos los tiempos, la inconvertibilidad del dólar en oro. ¿Y esto qué significó? ¿Quiénes fueron los que implementaron esto? Pues nada menos que el cerebro de Nixon, que era Henry Kissinger, que lo habían traído Alfredo Khalifa, nuestro amigo lo ha descrito varias veces, diciendo que realmente fue Henry Kissinger, un nazi traído por los Estados Unidos. Precisamente el presidente Kennedy lo corre. Cuando él era presidente, dice: saquen a Nixon porque este es peligroso, está loco, hay que sacarlo. Y eso es una parte del por qué el odio que tiene Kissinger contra los modelos del Estado benefactor, tanto de Roosevelt como de Kennedy. Bien, el tema continúa, porque ese grupo de 1971, encabezado por el presidente Richard Nixon y con Kissinger como su jefe de gabinete, tenía 3 personajes o 4 personajes abajo que eran los asesores de Kissinger. George Bush padre, imagínense, Dick Cheney, el actual vicepresidente de los Estados Unidos. El hombre más tenebroso, el que hizo toda la implementación económica para robarse el oro,
el doctor George Shultz, está encargado o es parte medular de la Universidad de Stanford, donde estudia precisamente, donde estudió Guillermo Ortiz, siendo alumno de George Shultz. Si George Shultz se robó el oro del mundo, Guillermo Ortiz está robando el oro de México, porque en 1994 Carlos Salinas declara que las reservas de la nación ya se van a hacer privadas, se desincorporan, fue la palabra técnica, y todo el oro de México, México es un gran productor de oro, ya no ingresa al Banco de México. Ya aquellos que producen oro solamente le entregan un documento al Banco de México que dicen: yo produje tantas toneladas de oro, pero no hay manera de visualizarlo. Por lo tanto, allí es un gran juego que tenemos una especie de no transparencia en las finanzas del Banco de México, de que ese oro se lo están robando literalmente. Así como se roba nuestro petróleo, se están robando el oro. Y nada más nos han metido en la dinámica del petróleo, cuando el artículo 27 constitucional es bien claro en ese sentido. El constituyente no era tonto. El constituyente dice: arriba está la tierra, después de la tierra sigue el agua. Es decir, cuando yo voy perforando hacia abajo, sigue el agua, después del agua están los minerales, y después de los minerales está el petróleo. Por eso el artículo 27 constitucional tiene que ser visto como un todo, y nos han metido a las discusiones particulares mientras están privatizando todo en el país: tierras, agua, minería y petróleo. Por eso es que nosotros estamos dando una lucha frontal, directa, sin cortapisas, en la defensa del artículo 27 constitucional, que es la médula económica de este país. Siguiendo con esta problemática económica financiera, en 1900, decíamos, ese grupo se roba el oro del mundo. Faltaba alguien de esos cuatro, que era la doctora Ann Armstrong. La doctora era la única mujer en ese grupo, pero no por ser mujer no dejaba de ser tenebrosa, porque es la rectora de la Universidad de los Bush, que está al lado de Austin, Texas, llamado Texas A&M University. En Texas A&M University, yo acabo de dar una plática hace 2 días en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, frente a todos los médicos y enfermeras, diciéndoles: cuidado, porque también no solamente nos van a afectar económica y financieramente, nos van a afectar con epidemias. Es parte de los 4 jinetes del apocalipsis, las enfermedades. Y si no tenemos a los médicos y a las enfermeras listos, nos van a pegar por ese lado los mexicanos también. Porque estas guerras no son guerras nada más en un solo sentido, llevan muchas áreas que nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. Bien, entonces el punto que les quiero mencionar es el siguiente. En Texas A&M University se está tratando una enfermedad muy similar a la tuberculosis, y en México ya hay una epidemia de tuberculosis, así como hay una epidemia de cáncer de mama, así como hay una epidemia de diabetes. Y si ustedes, nosotros como pueblo aprendemos a pensar mal, ahí está parte de lo que tenemos que investigar, porque esto no se da normalmente. Tenemos que vigilar 3 grandes corporaciones privadas en México: Walmart, ¿sí?, que es la que distribuye estos alimentos, Bimbo y Coca-Cola. Para nosotros en este momento son los enemigos de la alimentación del pueblo mexicano. Siguiendo con la problemática, y permítanme, que parece que estoy dando una clase, pero así lo estoy tomando como una clase para que nuestro pueblo entienda y aprenda y comprenda y analice estos temas, porque no somos únicos, somos varios que estamos dando unas luchas desiguales en este país contra todos los mafiosos de adentro y de afuera, y por lo tanto es nuestro interés de que el pueblo entienda y conozca de estos temas que se están pasando en el internet, porque amigos míos de Chicago, de Nueva York, me decían: queremos escuchar lo que ustedes dicen, porque parece que son los únicos que están dando estos temas en este momento frente al público, porque parece que los mismos Estados Unidos están obligados, y es cierto. El punto que quiero mencionar es el siguiente. Toda esta crisis arranca, decíamos, en el 2000, cuando Bush empieza a desregular todos los procesos alrededor de control que le habían puesto tanto
le habían puesto controles a la avaricia de estos que verdaderamente están llevando al mundo al colapso, al precipicio. Entonces, inicia todo este proceso, y quiero decirles, porque esa información la tenemos al detalle y al día. Queremos decirles que es tan peligroso lo que está sucediendo ahorita en los Estados Unidos. Y como decía Alberto, y se acaba de ir por compromisos que él tiene, pero él lo sacó por una fuente y lo por otra fuente, es el regimiento, el tercer regimiento de caballería mecanizada de Irak, que los están desplazando hacia el Comando Norte que está en Denver. El Comando Norte, Estados Unidos siempre tiene sus contrapesos. El Comando Norte está manejado por el Congreso de los Estados Unidos, se encuentra en Denver. El Comando Sur está localizado en la ciudad de San Antonio y es del Ejecutivo, es decir, es de Bush. Entonces, por lo tanto, hay una especie ya en estos momentos de golpe de Estado en donde las tropas especializadas de la tercera caballería mecanizada están tomando el control del Comando Norte, precisamente para presionar a los diputados y a los senadores del Congreso a que aprueben este gigantesco fraude, no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo, que es el rescate de los especuladores. No es el rescate de los deudores, es el rescate de los especuladores. Pero sobre todo porque para mí, es el punto más delicado. Roosevelt separó banca de casas de bolsa. Y este modelo de Bush, en estos días están regresando otra vez a tener lo que en México llamamos banca múltiple, es decir, banqueros que hacen la labor de banca, pero que también hacen la labor porque tienen casas de bolsa, porque no solamente manejan las casas de bolsa, manejan las afores, ¿sí? Les permiten inversiones en el sector productivo, en el sector social, etc. Entonces, esto es una monopolización total de las actividades bancarias y financieras. Este es el modelo que tenemos en México. Roosevelt creó el modelo de banca especializada, los dividió exactamente, y ahora Bush los está regresando con esta crisis otra vez al modelo anterior a Roosevelt. Es decir, está iniciando, como dije al principio de mi plática, está iniciando la gran. ¿Por qué? Porque empieza con esto, empezó con la crisis hipotecaria, la gente empezó a perder sus casas, empezó luego con la especulación en los alimentos, en el etanol, en el maíz, en el petróleo, en la soya, etc. Se pasa ahorita, en estos momentos, a la especulación en los mercados de Wall Street, va inmediatamente a las tarjetas de crédito, y de ahí no sabemos en dónde va a concluir, porque la fecha que los analistas que están siguiendo con mucho detalle la crisis económica financiera de los Estados Unidos ponen una fecha, el 7 de octubre, ponen una fecha que si no se arregla para el 7 de octubre, toda esta crisis que viene en los Estados Unidos va a estallar este proceso, y precisamente esas tropas son para contener, y así lo dice literalmente una de las grandes investigadoras que hay sobre estos temas, lo dice literalmente en su último artículo, dice: ellos están dispuestos a lanzar armas biológicas, armas radiales, armas celulares y hasta armas atómicas contra el mismo pueblo de los Estados Unidos, porque lo que se viene es verdaderamente impredecible, lo que se viene es verdaderamente grave, y por eso hacemos la inclinación y la situación de que nosotros no tenemos que ser, como clásicamente lo hemos hecho, ser un pueblo dormido. Ahorita tenemos que ser un pueblo totalmente despierto. Imagínense, miren, y con eso voy a tratar de concluir para que participen el resto de mis compañeros. Con eso voy a concluir. Imagínense ustedes, y esa es la información más delicada que les voy a dar en esta noche. Imagínense ustedes que no hemos encontrado dónde están los excedentes petroleros. En alguna otra ocasión les había dicho a ustedes dónde están los excedentes petroleros. Si están ahorita, solamente en lo que va del año del 2008 en México, han entrado 40,000 millones de dólares en teoría a las arcas de la nación. Pero alumnos y exalumnos que tengo en la tesorería de la nación me dicen: no los encontramos, no han entrado esos recursos a las arcas de la nación. Gente preparada, altamente preparada, nos están comentando: no tenemos forma de detectar dónde están esos recursos. Luego tenemos 60,000 o 80,000 millones de dólares en reservas.
¿Dónde se guarda ese dinero, esos dólares? ¿Dónde se guardan esos dólares? En el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Ahí se quedan los dólares. Estados Unidos, esta es la última información, está haciendo una especie de confiscación, que no sacan dólares de los Estados Unidos. Por eso ese dinero no entra al país, porque está confiscando, no permite la salida de dólares en este momento de la economía de los Estados Unidos, porque esos dólares van a sumar todo ese mega rescate, gigantesco rescate de estos especuladores. Ese dinero no lo vamos a encontrar, ese dinero se puede quemar, las afores se van a quemar también, desafortunadamente, no solamente para nosotros. Los norteamericanos ya están muy preocupados de sus fondos de pensiones. Todo eso se va a quemar. Nos van a decir que ahí están, que somos amarillistas, que ahí están los papeles. Pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está verdaderamente el dinero? Están los papeles. Los papeles no tienen respaldo. Estados Unidos no respalda su moneda. Entonces, todos aquellos países que para Estados Unidos somos sus socios, sus amigos, sus achichincles, van a quemar, no van a permitir que salgan dólares. Por eso las remesas están cayendo, porque no están permitiendo que salgan dólares. La última información de un amigo nuestro, que yo di en el internet, porque él me lo pidió que lo diera a conocer en el internet, que es líder de la comunidad mexicana en Nueva York, que maneja este 15 de septiembre, se juntaron cerca de 200,000 mexicanos en el Harlem Latino de Nueva York. Me decía, líder, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque todo el mundo está sacando dinero del banco. Ya en los Estados Unidos está dando pánico. La gente está sacando el dinero de los bancos. Y no lo está haciendo en bolas. Esto se hace a través de computadoras. Pero están sacando el dinero del banco. Por eso es la quiebra ahorita del Washington Mutual. El día de ayer, que inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos lo remató y lo entregó a uno de los grandes tiburones de los Estados Unidos, JP Morgan. Entonces, ese dinero, tanto de las afores, como de los excedentes petroleros, como de las reservas del Banco de México, y no tenemos oro, ya se lo robaron. Entonces, ¿con qué vamos a respaldar? La crisis que se viene verdaderamente es impresionante, impresionante. Ojalá nos equivoquemos, y ojalá, verdaderamente, de corazón les digo, ojalá nos equivoquemos. Pero lo que estamos viendo tiene alcances impresionantes. Entonces, no hay en este momento, no hay por parte del gobierno mexicano. Pues el señor que está en Los Pinos, ya saben, se cruza cada rato. Si el de Estados Unidos se está cruzando, pues el de Los Pinos igual, ¿no? Porque están viendo una gigantesca crisis que ya no saben cómo responderla. Pero el peor es este, porque no saben ni andar en bicicleta y pues se cae, ¿no? Entonces, lo que proponemos es que ojalá este pueblo que nos escucha, este pueblo actúe, este pueblo empiece a accionar, porque lo que necesitamos ahorita, ya rápido, es un gobierno de salvación nacional. Los partidos políticos no representan a la nación, representan a mafias. Entonces lo que necesitamos ahorita es un gobierno de salvación nacional con los mejores hombres y mujeres del país. Pero no podemos detener ya esto, tenemos que actuar rápido, tenemos que pasar la palabra al resto del pueblo, porque lo que se viene es grave. No está de por medio solamente México, están 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Son, insisto, son 12 totalmente legalizados, son 8 totalmente, digamos, con green card, con tarjeta para trabajar en los Estados Unidos, y son 20 los que están totalmente ilegales. Termino con esa famosa película de Hollywood que se llama Un día después. ¿Se acuerdan cuando Nueva York se congela y los norteamericanos empiezan a venirse en masa hacia México? Pues ese panorama lo podemos tener ya, de hecho en la frontera norte lo tenemos ya. Y es muy probable que lo tengamos, y si no estamos con la idea clara de la defensa de la nación, porque la nación no es solamente la nación de este lado, la nación también está ya en Chicago, Nueva York, son esos nacionales que están de este lado. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. No defendemos al gobierno, no defendemos siquiera al Estado, defendemos a la nación mexicana,